Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora para juntos pasar revistas a los temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Telón de fondo para el reinicio de la flexibilización, el programa de flexibilización al cierre fronterizo. El gobierno anunció que el Consejo Nacional de Seguridad tomó una serie de puntos, entre ellos flexibilizar esta semana el comercio con Haití, principalmente para alimentos y medicinas. Bueno, la madrugada de este miércoles, cuando debía comenzar ese operativo de apertura, de flexibilización, se declara un incendio. Se declara un incendio de una magnitud importante en esos galpones. Hay unos galpones muy grandes que se construyeron hace unos años, no hace tantos años, para modernizar y para acomodar y para dar una forma de más control a lo que son los mercados binacionales que se celebran durante muchos años, o se celebraban hasta el cierre de la frontera, los lunes y viernes, por los principales puntos fronterizos de cruce oficial, como son Jimaní, como son Elías Piña, como es Dajabón. Bueno, en el de Dajabón fue que comenzó el cierre de la frontera inicialmente, y es el centro del conflicto binacional de este momento, porque del otro lado de la frontera, frente a Dajabón, se está levantando, se está construyendo un canal de riego para usar las aguas del río Masacre, del río Dajabón o Masacre, para desviar gran parte de esas aguas para irrigar campos de producción agrícola y dotar de agua esa parte noroeste de la isla, en la parte ya de Juana Méndez y toda esa zona. Y eso provocó el conflicto porque la República Dominicana se quejó de que eso se estaba haciendo de manera irregular, de manera que no correspondía a lo establecido en los tratados internacionales entre las dos naciones para el uso de los recursos hídricos. Haití dijo que no, que iba a seguir para adelante, que yo le daba la gana de hacerlo, y la República Dominicana tomó medidas de presión contra eso. Cerró la frontera inicialmente por 2 o 3 días y después hizo un cierre definitivo en toda la región fronteriza y canceló todo tipo de comercio, suspendió todo tipo de comercio y tráfico por aire, mar y tierra con Haití. Como medida primaria, suspendió las visas, la entrega de visas, pues no se permitía entrar a nadie aquí, y se tomaron una serie de medidas. Pues esta semana, el Consejo Nacional de Seguridad comenzó a flexibilizar algunas de esas medidas por razones humanitarias principalmente en el tema relativo a los alimentos y a las medicinas. Esto también tiene un componente importante para la parte dominicana, en la parte económica, porque hay muchas empresas, muchos empresarios dedicados a la producción alta de huevos, pollos, productos agrícolas, otros tipos de comestibles, que son vendidos a muy buenos precios y de muchas cantidades para pago inmediato con Haití. Pues este miércoles debió haberse abierto ese mercado, no ese mercado, sino el portón para que los haitianos que tienen mercancías en los locales comerciales, son pequeños locales comerciales que tienen en estos galpones, son 1000 y pico de locales que hay ahí en esos galpones. La mayoría, el 95% de haitianos, que son los que cruzan de allá para acá, hacen los negocios, y otra parte que son de los dominicanos que tienen su sitio para vender. Ellos guardan mercancías de una semana a otra porque van guardando mercancías de las que venden. La mayoría de las mercancías que tienen los haitianos para vender a los dominicanos son bebidas alcohólicas, perfumes, ropas, ese tipo de cosas. No alimentos. Alimentos se venden de aquí para allá. Materiales de construcción se venden de aquí para allá. Combustible se vende de aquí para allá. Por ejemplo, en esta apertura se habló solamente de medicinas
y alimentos que se iban a vender. Pero este miércoles se iba a abrir el portón para que cruzaran esos comerciantes que tienen sus cosas ahí para chequear todos sus productos que tienen ahí, lo que querían llevarse, incluso sus productos a su país, se lo podían llevar, pero era para comenzar el mecanismo de un control biométrico de las personas que cruzan de allá para acá a hacer mercado, los días de mercado. Entonces, para este viernes, el reinicio del mercado para vender esos dos productos, de República Dominicana hacia Haití. De Haití lo que tenían ahí lo podían vender. ¿Qué pasó? En el marco de esto, cerca de las 3 de la mañana, estalló un incendio. 28 locales de este gran galpón, hay más de un galpón, donde se producen los mercados binacionales, fueron reducidos a cenizas, se quemaron. Acudieron bomberos de toda la zona, del lado dominicano, lógicamente, porque del lado dominicano que están esos galpones, y ya a inicio de la mañana, 8, 9, 10 de la mañana, estaba bajo control de este miércoles ese incendio, ese fuego. Pero, unos 28 establecimientos de estos quedaron reducidos a ceniza. De todas maneras, a media mañana, la República Dominicana estaba preparada para que vinieran incluso a chequear esos comerciantes haitianos qué pasó con sus productos y además de eso organizar para el mercado del viernes. Pero los haitianos dijeron de aquel lado que no iba a cruzar nadie de allá para acá. Y cerraron la puerta que está del otro lado, que da acceso a una suerte de franja de tierra de nadie entre la parte limítrofe Haití y la parte limítrofe dominicana. Hay un estrecho, hay un pedazo, y entonces ellos cerraron su espacio para que no pasara nadie y prohibieron el paso de nadie. Nadie se atrevía a cruzar porque saben de lo que son capaces esos haitianos cuando dan esas órdenes. Y más apoyados por las pandillas. Entonces, esto complica un poco la flexibilización que ha tratado de hacer República Dominicana por razones humanitarias para facilitar el suministro de alimentos, de comestibles y de medicinas para el pueblo haitiano. Nosotros somos el principal punto de compra de los haitianos para abastecerse de comestibles y de medicinas. No solamente para la parte norte, porque los mercados también se producen por Jimaní, que es la parte sur, muy cerca a 50, 60 kilómetros de Puerto Príncipe, y la parte central, que está donde está Elías Piña, otro de los puestos, y está también Pedernales. ¿Qué pasó ahí? Una investigación profunda de todos los organismos de seguridad del Estado en proceso para determinar qué produjo el fuego. A decir de Santiago Riverón, que es el alcalde de Dajabón, este es el tercer incendio que se produce en los últimos 4 años en esos galpones. Asuntos de malas conexiones de electricidad, un mal manejo de algún asunto, hay algunas cosas con algunos combustibles o de sustancias volátiles, y se han provocado incendios en otras ocasiones. O sea, no es la primera vez. La coincidencia de que se produzca en este día, cuando se iba a flexibilizar las medidas, de que se produzca en el marco de estas tensiones, le da una connotación necesaria para hacer una investigación profunda de establecer qué pasó y establecer responsabilidades en caso de que haya sido por manos criminales, como se dice. Este es el fruto de las tensiones de lo que se está viviendo en la zona fronteriza. El gobierno dominicano, en su posición de esa flexibilización y esa apertura. Tanto es así que a media mañana de este miércoles estaban listos con sus puertas abiertas, preparados para recibir a esos comerciantes haitianos que vinieran a cruzar para acá. Estaba toda una logística establecida, y establecer ya los sistemas de controles biométricos, de identidad biométrica para las personas que cruzaran, para garantizar que pudieran pasar otra vez, saber quiénes vinieron, quiénes son y por qué razón.
Son medidas de control efectivas. ¿Qué va a pasar en lo adelante? No sabemos. Los haitianos ahora están cerrados, además que siguen construyendo su canal, siguen tratando de desviar las aguas, ahora formando una suerte como de dique con tierra para desviar las aguas hacia el canal. Es un aumento del desafío a la violación de los acuerdos República Dominicana-Haití, y ahora con el tema de la ayuda humanitaria también trancado. Nosotros no permitimos y no vamos. ¿Qué va a pasar? Miren, la verdad que no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Pero eso se está poniendo cada vez más álgido en la zona. Ya el domingo trataron de levantar una pared en esa misma puerta del lado haitiano para evitar que pasara cualquier vehículo de aquí para allá o de allá para acá. Que pasaran personas para ellos tener un control efectivo de ese cruce. No lo pudieron levantar, entró la policía haitiana, lanzó bomba lacrimógena, hizo una serie de arrestos y cosas, pero también hubo una confrontación con algunos manifestantes. Un soldado del CEFRON, la República Dominicana, se vio precisado a disparar, hirió a un haitiano que murió después. Entonces, eso es lo que tememos, que se multiplique, que esa provocación multiplique acciones de violencia que se puedan tornar no en incontrolables, porque las Fuerzas Armadas están ahí para controlarlo, sino en situaciones enojosas que entonces suba una escalada en la beligerancia que hay, en las desavenencias bilaterales que hay por la construcción del canal, ya un tema que se puede establecer y se puede resolver mediante el diálogo, las negociaciones, los acuerdos, pero cuando hay violencia y muertos de por medio, las cosas se tornan diferentes. Y eso es lo que tenemos que evitar. Pero ¿hasta dónde evitarlo? Si las provocaciones vienen de aquel lado y surgen situaciones en que necesariamente la fuerza tiene que actuar. De eso se trata, señores. De eso se trata. Mientras tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura, que se reunió este martes, convocado por el Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader, celebró su primera sesión y comenzaba a establecer el protocolo y el cronograma para la elección de 5 jueces pendientes de ser sustituidos, incluyendo al presidente Milton Ray Guevara, por haber cumplido los 12 años para los cuales fueron colocados en el puesto por la elección de ese mismo consejo, o sea, del Consejo Nacional de la Magistratura. Se le cumple su plazo el 27 de diciembre y deben ser escogidos sus sustitutos porque no hay reelección. Pues bien, desde este miércoles quedaron abiertas las ventanillas para que las personas allá en el Centro de los Héroes, en el local de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría, puedan depositar sus currículums, sus informes, sus detalles, todo lo que se requiere para usted optar por una candidatura a uno de los puestos del Tribunal Constitucional, de jueces del Tribunal Constitucional. Las personas se pueden promover directamente y presentarse como candidatos, o pueden promoverlo y presentarlos como candidatos las academias, las instituciones afines al tema judicial. Ayer nos comentaba Servio Tulio Castaños en el programa de radio, conversando con él, su aprehensión que él tiene que en la elección de los 5 jueces pasados, cuando se sustituyó a los que habían cumplido ya 9 años en el ejercicio de juez del tribunal, porque se hizo escalonado. Se escogieron, son 13 jueces, se escogieron, 4 de 6 años, 4 de 9 años y 5 de 12 años. Y esto tiene una razón, y es el hecho de que no se escogieran todos juntos para evitar que la sustitución se produjera todos juntos y se generara una suerte de
vacío de aprendizaje por los nuevos que llegaban, sino que se iban sustituyendo uno a otro. Había una continuidad en los trabajos y por eso el que era escogido presidente tenía de la más larga duración de 12 años. Es un organismo nuevo, creado por la reforma constitucional del 2010. Se estaba ganando experiencia sobre eso, pero ya se tiene ganada. Y la cantidad de sentencias y decisiones que ha evacuado el Tribunal Constitucional lo establecen como una de las instituciones más fuertes del sistema judicial y del sistema del Estado dominicano, mucho más provechosa en el ejercicio de sus funciones, sin ningún tipo de escándalos que no sea la decisión del cumplimiento fiel de lo establecido en la Constitución de la República. Entonces, desde este miércoles comenzaron a llevarse ya personas e instituciones que están proponiendo candidatos para esto. Esto se va a tener abierto, esta recepción de solicitudes de candidatos hasta el 27 de octubre. Entonces, estos se van a evaluar, todas estas propuestas, este cumple con los requisitos, le falta este requisito, si no completa esto no puede, porque no, se van a revisar todas esas peticiones dentro del marco de lo que establece el Consejo Nacional de la Magistratura y la Constitución para poder optar por una posición de juez del Tribunal Constitucional. Entonces, para el 17 de noviembre está previsto el inicio de las sesiones públicas televisadas donde cada uno de los aspirantes va y se somete a una entrevista pública con los componentes del Consejo de la Magistratura, que son el presidente de la República, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, más un senador y un diputado que sean de la corriente política contraria perteneciente a la segunda mayoría en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, una juez de la Suprema Corte de Justicia que funge además como secretaria del Consejo cuando se reúne, y el procurador, en este caso la Procuradora General de la República. Son 8 personas que componen el Consejo. Y estas personas que van y se presentan allí y que son entrevistados, se someten a las preguntas que le hacen de rigor estos miembros del Consejo, que generalmente van dirigidas, salvo excepciones y situaciones que se han presentado enojosas, van dirigidas a establecer sus conocimientos del entrevistado sobre los temas constitucionales, sobre los temas de la ley, sobre los temas del derecho en justicia que tiene el ciudadano y que tiene cualquier persona que opte, y cuáles son las prerrogativas del Tribunal Constitucional frente a las situaciones que se le presenten de violación eventual a los preceptos constitucionales, que ese es el leitmotiv del Tribunal Constitucional. Entonces, el 17 de noviembre arranca ese proceso y después que ya estén escogidos, todos sean entrevistados, viene una reunión de consejo, junta de consejo entre ellos, privada, para ir viendo las calificaciones que se le han dado, quiénes son los escogidos, por las puntuaciones y las calificaciones que le han dado cada uno de los miembros, las entrevistas que se producen, y de ahí, después de sacar esos 5, se sacará, además de eso, quién será el presidente y el sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, que estará listo ya para la tercera semana del mes de diciembre, se hará el anuncio, y para el 27 de diciembre deberán estar juramentados o ser juramentados los nuevos 5 jueces del Tribunal Constitucional, incluyendo su presidente y su sustituto. Ese día juran y salen los 5 que estaban. Eso es, y ahí queda constituido, nueva vez, sigue la secuencia, el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Ese es el cronograma establecido, discutido. En el interín también se van a hacer algunas reformas, algunas
adecuaciones a todo lo que es el reglamento de cómo se maneja el Consejo, pero las modificaciones y enmiendas que se hagan no rigen para estas sesiones del Consejo de la Magistratura, sino para cuando se convoque nueva vez para elegir algunos jueces. Ellos son los responsables de elegir a los jueces del Tribunal Superior Electoral, de elegir a los miembros del Tribunal Superior Administrativo, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. Las atribuciones. Entonces, a mediados del año que viene, creo que hay otras elecciones de algunos jueces de algunos de esos tribunales que también cumplen el tiempo para el cual fueron elegidos y deben ser sustituidos. Eso es por ese lado lo que ha pasado. En el ámbito político, ya los partidos comenzaron a evacuar de manera pública en los medios de comunicación las escogencias que han salido de los procesos de encuestas, principalmente el partido de gobierno, el PRM, de los candidatos a diputados, de por lo menos 6 o 7 los candidatos a senador y de muchos candidatos a regidores y alcaldes del país para participar en las elecciones del año próximo. Ya los candidatos presidenciales y los candidatos del partido en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste en relación a los alcaldes y algunos regidores y diputaciones aquí en el Distrito Nacional y otros puntos fueron escogidos en las primarias cerradas por votación que se hicieron el domingo 1 de octubre. El tema es que al final de este mes, el día 29 o 30 de octubre, tienen que estar completadas de todos los partidos las listas de sus candidatos y presentado ante la Junta Central Electoral. La única excepción van a ser los que se reservan los partidos, una cuota de hasta un 20% para las negociaciones, lo cual deberá estar listo en el mes de noviembre. Los partidos se las reservan o para las negociaciones con otros partidos, para las alianzas y o para determinar en algunos puntos que ellos tienen, algunas reservas, establecer ellos, de acuerdo a sus mecanismos de dirección, quiénes son sus candidatos. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, candidato a alcalde del Distrito Nacional, está reservado. Eso lo va a decidir la máxima autoridad de la dirección del partido. Todos los candidatos deberán ser sometidos después a un pleno de dirigentes, pleno de delegados, que son los que dan la ratificación y es el organismo máximo de dirección del partido. Con esto quiero decirles que el cronograma electoral va marchando dentro de lo que está establecido en la ley electoral y la ley de partido. Entonces, vamos caminando con un buen pie hacia la conformación de las candidaturas de cara a las elecciones de febrero municipales, presidenciales y congresuales del mes de mayo del año que viene. Hay impugnaciones, hay gente que se está quejando, que no fue así, pues eso es normal dentro de los procesos eleccionarios, adentro y hacia afuera después. Normal. Una gente se queja, que dice que no, que le hicieron fraude, que le hicieron trampa, que le hicieron tal cosa. Siempre los que pierden, o muchos de los que pierden, en muchas ocasiones tienden a protestar. Eso ocurre. Y esta no es la excepción. Esta semana en mi artículo en el Listín Diario, Oye País, como se llama este programa, hablé del tema de las relaciones con Haití. Y hago un símil de lo que pasa en Israel con Hamas y de lo que pasa en Ucrania con Rusia. Salvando las distancias y los tiempos y las circunstancias, hago este símil y por eso titulo Vecinos Hostiles. Comparto mi columna con ustedes.
Mientras los cohetes de los terroristas de Hamás caen sobre Israel y la Rusia agresiva sigue sus bombardeos contra zonas pobladas de Ucrania, República Dominicana, en una sabia decisión, flexibiliza las duras medidas tomadas con el cierre de sus fronteras con Haití, como reiteración de las políticas del buen vecino que hemos desplegado a lo largo de esta difícil historia de obligatoria convivencia territorial. Un paralelismo, salvando dimensiones y distancia, de lo que genera un vecino agresivo y provocador como sufre Israel con su entorno terrorista. Las fronteras de la Rusia imperial de Putin y República Dominicana con el Haití desafiante. La provocación con la construcción del canal fue respondida con la imposición del cierre de frontera y la denuncia internacional. Un nuevo desafío llegó el domingo, a las puertas mismas del cruce de Dajabón, con la pretensión de levantar un muro de bloques y cemento. Esperemos que en la carpeta de los que incitan estas provocaciones no hayan acciones de violencia, para no tener que convertirnos en Israel y Ucrania ante la agresión de los vecinos. Ante los ejemplos de otras dimensiones, veo correcta la decisión del gobierno dominicano de flexibilizar para el comercio de alimentos y medicinas las medidas tomadas, a fin de responder en el nivel de la presión sin flaquear a las élites haitianas que asusan a sus nacionales a buscar reacciones violentas para presentarse ante el mundo como víctimas del imperio de la isla. Los que aupan el caos en Haití quieren la guerra con República Dominicana. No debemos caer en esa trampa, sin dejar de ser firmes y coherentes con la seguridad y la soberanía nacional. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. A partir de hoy, los aspirantes a formar parte del Tribunal Constitucional podrán depositar sus solicitudes ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia para ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura. El depósito de expedientes se realizará hasta el 7 de noviembre en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Cuando termine ese periodo, se proseguirá con la preselección y posteriormente las vistas públicas asignadas para el 17 de noviembre de acuerdo a lo informado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta y la jueza Nancy Salcedo, secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura. Faltando horas para la reapertura del comercio con Haití suspendido desde el 15 de septiembre pasado, como reacción a la construcción del lado haitiano de un canal en el limítrofe río Masacre, se produjo un incendio en el mercado binacional de Dajabón sin que causara víctimas, pero sí importantes pérdidas materiales. Miembros del J2 y otros organismos de las Fuerzas Armadas investigan las causas de un incendio registrado desde primeras horas de este miércoles,
donde unidades de bomberos de varios municipios de Dajabón lograron controlar en un 90% el siniestro. El Ministerio de Educación obtuvo ganancia de causa en el Tribunal Superior Administrativo y podrá elaborar sus propios libros de texto. La Alta Corte rechazó un recurso contencioso interpuesto por la Casa Editorial Duarte en contra de la Ordenanza 03-2023, mediante la cual el MINER se proponía imprimir los libros de textos a utilizar. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y fiscales del Ministerio Público han llevado a cabo una operación conjunta que resultó en la incautación de un total de 77 bolsitas de cocaína en República Dominicana. La acción se llevó a cabo después de la detención de un ciudadano extranjero que acudió a un centro de salud quejándose de fuertes dolores estomacales. El tema de Israel sigue siendo un tema trascendente, importante en lo que está pasando en el mundo. El tema de Haití también, con todo esto de los preparativos para la fuerza de intervención que deberá llegar a Haití en algún momento y los escollos que parece que pudiera estar teniendo. Con estos y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el líder del opositor Partido de la Unión Nacional, Benny Gantz, han acordado crear un gobierno de emergencia en el país, informa The Jerusalem Post. Como parte del acuerdo, Gantz y su compañero de partido, Gadi Eisenkot, se convertirán en ministros y formarán parte de un gabinete de guerra con Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó la necesidad de una condena inequívoca a los ataques de Hamas en Israel durante una llamada con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, durante la conversación en la que también participó la vicepresidenta Kamala Harris. Biden dio detalles al político israelí sobre la ayuda militar que Estados Unidos ha enviado ya a Israel, según informó la Casa Blanca en un comunicado. Un nuevo terremoto de 6.3 grados en escala Richter sacudió el oeste de Afganistán en medio de las operaciones de rescate de víctimas tras el sismo y las consecutivas réplicas que vivió la zona el pasado sábado y que han dejado más de 2.400 muertos y más de 2.000 heridos. El terremoto de 6.3 grados y de 10 kilómetros de profundidad fue registrado a 28 kilómetros al noreste de la provincia de Afganistán, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El ex senador haitiano Joseph Joel Jones se declaró culpable en una corte de Miami de 4 cargos relacionados con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, cometido el pasado 7 de julio de 2021. Según los archivos judiciales estadounidenses, el político aceptó, entre otros cargos, el de conspirar para matar o secuestrar a alguien fuera de Estados Unidos, como también proporcionar recursos y materiales que resultaron en la muerte del presidente, así como en la conspiración para hacerlo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
La Voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano esta semana analiza un tema de vital trascendencia en lo que incluye a República Dominicana. Y es la evaluación, el informe del Banco Mundial, que habla de el escaso crecimiento que se prevé en las economías de América Latina, de gran parte del mundo, pero de América Latina específicamente. ¿Por qué se está produciendo este bajo crecimiento para este año y la visión de próximo sobre la economía de estos países? Lo comparto con ustedes en la presentación que nos hace Gonzalo Abarca de La Voz de los Estados Unidos de América en el Foro Interamericano en esta semana. Con este reportaje y esta discusión, este debate, concluyo la emisión de hoy de Oye País con una convocatoria para mañana aquí en Colorvisión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía. Lo dejo con este debate sobre la economía en América Latina, su crecimiento y lo que predice que podría pasar el Banco Mundial. Buenas noches. Pese a que América Latina y el Caribe enfrentó con relativo éxito las crisis económicas de la pospandemia, según un nuevo informe del Banco Mundial, el crecimiento de la región continúa siendo insuficiente para reducir la pobreza y crear empleos en medio de restricciones fiscales que limitan las inversiones necesarias para estimular el crecimiento eficientemente. ¿Cómo se comportará la región en 2024? ¿Qué impacto tendrá en su bolsillo? ¿Y qué acecho tendría la inflación en América Latina y el Caribe? Para responder a estas y otras preguntas me acompaña el doctor William Maloney. Él es economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Jorge Rojas, analista geopolítico. Bienvenidos ambos. William, empiezo contigo. ¿Cuáles son las predicciones económicas, del PIB regional para el 2023, 2024, 2025? Gracias por la invitación, Gonzalo. Estamos prognosticando 2% crecimiento por este año, 2,3% por el año que viene y 2,6% por 2025. Esto nos deja más o menos 11% por encima de antes de la pandemia. Ok. Ahora, ¿son suficientes esas tasas para reducir la pobreza, William? El problema es que estamos creciendo más o menos 2%. La población crece más o menos ligeramente por debajo de 1%. Entonces, eso implica que los ingresos per cápita crecen más o menos 1% por año, que implica que demora muchas décadas, mejor dicho, para eliminar la pobreza. Claro. Ahora, Jorge, según estas proyecciones, ¿cuál sería el efecto en los bolsillos de los latinoamericanos? ¿Cómo podría afectarlos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Gracias por hablar con usted, doctor Maloney. Pues sin duda va a tener un impacto que es un impacto que ya ha venido con un avance progresivo desde antes de la pandemia, se encrudece con la pandemia y todavía con esta lenta recuperación del tema económico, de la capacidad de generación de empleos y de la elevación del ingreso per cápita, pues sí va a tener un impacto considerable, particularmente en la canasta básica, lo que es el alimento básico del día a día del latinoamericano. Y esto también va implicado con carencias de suficiencia alimentaria en las políticas públicas básicamente de esta parte del continente. Ya. Ahora, William, el informe destaca que hay un bajo nivel de inversión de capital y de productividad en América Latina. O sea, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué descubrieron? Es exactamente el problema, que mientras estamos creciendo 11% desde antes de la pandemia, el resto del mundo está en 40% más o menos. Entonces, y eso se debe parcialmente a una falta de inversión en capital y otro en falta de mejoras en productividad, lo que se debe a falta de innovación. Mirando más profundamente, tenemos problemas en infraestructura. Invertimos más o menos la mitad de los asiáticos, por ejemplo. En términos de educación, tenemos rezagos muy fuertes a nivel primario, secundario, pero también a nivel de ingenieros científicos y las capacidades de nuestros empresarios. Entonces, tenemos muchos retos que tenemos que enfrentar para crecer mejor. Claro, grandes desafíos, ¿no? Presenta la región. Jorge, ¿por qué en la región aún prevalecen grandes restricciones fiscales? Si según el informe del Banco Mundial, el estímulo a la inversión directa es vital para lograr un crecimiento eficiente. ¿No es esto contradictorio?
Claro, es totalmente contradictorio y más ahorita que tienes un desplazamiento masivo de empresas de altísima tecnología de Taiwán que están buscando acercarse al mercado americano precisamente por el tema de la complejidad de la relación con China. Pero hay dos temas. Una, ¿qué certidumbre jurídica le ofreces a la inversión? ¿Qué estímulos fiscales? Y además de eso, son plantas de alta tecnología que requieren personal con capacidades y con credenciales muy específicas para insertarse, y es el caso de los semiconductores. Hay una lista enorme de empresas de Taiwán que quieren venir a América Latina, a México, por la cercanía con Estados Unidos, pero bueno, faltan condiciones para lograr amalgamar bien esas inversiones, y sí, hay un problema muy grave en el diseño de las políticas públicas con una visión más agresiva para atraer inversión en América Latina. Las perspectivas de crecimiento para América Latina y el Caribe permanecen bajas pese a una sólida gestión macroeconómica, según el más reciente informe del Banco Mundial. El organismo asegura que el crecimiento regional sigue obstaculizado por el bajo nivel de acumulación de capital y el crecimiento de la productividad. Y destaca que hay poca evidencia que demuestre que la región esté aprovechando el reordenamiento de las cadenas de valor mundiales. Continúa con nosotros el doctor William Maloney, él es economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Jorge Rojas, analista geopolítico. Jorge, el informe, fíjate qué interesante, el informe hace referencia a que a pesar del hecho de que los salarios ahora son competitivos en relación a China y otros destinos, existen otros factores en América Latina y el Caribe, como impuestos, costo de capital, bajo nivel educativo y de mano de obra, malas políticas de infraestructura e inestabilidad social que reducen el atractivo de la región como destino del nearshoring, que estábamos hablando, por cierto. ¿Qué tan importante es el nearshoring o la práctica de empresas que están saliendo de Asia para instalarse más cerca de Estados Unidos en el crecimiento de las economías regionales? Jorge. Bueno, es definitivamente determinante. Ahorita lo comentaba, tan solo en el sector de semiconductores, pues hay una Foxconn, ya está llegando a México precisamente para aprovechar esa ventaja y también las ventajas que ofrece el TMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Y sí, es importante, pero hay que ver el nearshoring desde una perspectiva no como una moda, sino como una situación que detonaron las grandes inversiones del mundo para acercarse a una cadena de suministro donde está el principal cliente, que es los Estados Unidos, pero no como una política de Estado de las naciones que pueden ser receptoras de este nearshoring. Yo a la fecha no he visto una política pública que diga, aquí hay una infraestructura, un planteamiento para recibir el nearshoring. Simplemente llega por una cuestión de oportunidad de mercado. Entonces, bueno, ahí, insisto, faltan políticas públicas y falta una voluntad de hacer un basamento muy sólido para que aterrice con buenas condiciones el nearshoring. Hay algunas entidades, estados locales que han avanzado muchísimo en ese tema, pero como trabajo de 2-3 décadas atrás, que vienen teniendo inversiones muy cuantificables, pero no como política pública. Lamentablemente. No como política pública, ok. William, hablemos de la inversión. Ese es un tema también fascinante y da para todo un programa en sí, de la inversión de China en América Latina. Veamos los datos que el mismo Banco Mundial tiene sobre esa inversión. Vamos a verlos acá. Es interesante. Mira esta inversión. En realidad, la inversión de China en América Latina no se puede comparar con años anteriores en este momento. Ahora, estos datos también pueden ser cuestionables o no, pero ¿cuál es en realidad la situación de esa inversión en el continente? ¿Cuál es el impacto en este momento? Gonzalo, aquí tenemos una oportunidad muy grande en la región de aprovechar esta tendencia hacia el reshoring, ¿no? Pero si cuando miramos, por ejemplo, las tasas de inversión de fuera en la región, estamos más o menos igualitos en este año, donde ha habido un repunte importante, a donde estuvimos hace 10 años. Entonces, hasta ahora no hemos visto un flujo grande de nuevas inversiones, pero
En México, especialmente en el norte, se ve mucho interés por parte de los chinos y también otros países. Exactamente como dijo Jorge, en la proximidad de los Estados Unidos. También en el norte de Colombia se encuentra interés en ubicarse ahí. Tenemos, exactamente como dijo Jorge, tenemos que tener un plan, una estrategia para aprovechar esta oportunidad. Esto implica mejorar la logística, mejorar la eficiencia de los puertos, mejorar la calidad de los trabajadores. Todo eso y mantener un sistema predecible, ¿no? Porque esos inversores tienen una perspectiva de 10, 20 años, ¿no? Entonces tienen que saber cuáles serán las normas del juego en 10 años. Claro, tienes toda la razón. Ahora, ustedes también destacan, y esto es importante, que los precios de los alimentos y la energía son elevados, pero han retrocedido desde los picos del 2002. En ese caso, ¿cómo se comparan esos precios con los de otras regiones? Las comparaciones entre regiones no son confiables hasta ahora. Yo diría que probablemente que dado que somos exportadores netos de ambos combustibles y alimentaciones, probablemente nos pegó menos duro que, digamos, Europa del Este. Esto dicho, dos cosas. Hay mucha heterogeneidad a través de la región. Al Caribe le pegó muy duro porque son importadores netos de ambos combustibles y alimentos. También tenemos que ser muy vigilantes de qué está pasando con los presupuestos de las familias más vulnerables, porque es ahí donde se encuentran los impactos más difíciles. Ya. Ahora, Jorge, ¿cómo han impactado los precios del petróleo? Ahora vamos a hablar de un tema que tú has tratado a profundidad, los precios del petróleo en las economías regionales. Como lo comenta el doctor Maloney, pues principalmente para los que tienen una alta dependencia del petróleo y de otros derivados, pues sí les ha impactado de manera considerable. Y, por ejemplo, en el caso de México, pues ha tenido que mantener unas políticas de subsidios a los costos de los combustibles para poder amortiguar un poco ese alto impacto. Sí tiene un costo muy alto para el producto final, porque finalmente es el combustible para mover todas las cadenas logísticas y tiene un impacto considerable en el precio final del consumidor y obviamente el bolsillo de las familias, en particular las familias más vulnerables. Pero no solo las vulnerables, en general tú lo puedes notar. Conectividad digital. William, ¿qué impacto tiene la conectividad digital con el crecimiento económico de un país? ¿Continúan estas brechas presentándonos? ¿Qué dice el informe? Pues para empezar, tenemos que decir que hay muchas posibilidades que nos da la conectividad digital para la región en términos de crecimiento. Por ejemplo, lo hace mucho más fácil la comunicación de nuevas tecnologías de afuera, obviamente, por el Internet, lo que sea, como todos sabemos. Tuvimos el año pasado el repunte más importante de unicornios, esas empresas de $1,000 millones, ¿no? Y todo con bases digitales, con plataformas digitales. En el sector agro lo hace mucho más fácil, por ejemplo, alcanzar a los agricultores con nuevas tecnologías, con diagnósticos de lo que está pasando con sus cosechas. Entonces, hay muchas posibilidades y además se puede hacer el gobierno mucho más eficiente y puede responder mejor a las necesidades de la gente, porque hay cosas muy fáciles como renovar su permiso de conducta, pero también con telemedicina, con educación. Nos falta... Claro. Tenemos mucha conectividad, pero nos falta, hay como 38% de la población que hasta ahora no está inscrito en ningún programa para que se utilice. De América Latina y el Caribe. Sí, de toda la región. Y esto es parcialmente una cuestión del costo, porque somos el segundo más costoso en la región más costosa. ¿En el mundo? Sí, África es más costoso, pero estamos 20% por encima de Asia del Este, quizás 30% por encima de Surasia. Pero también hay una cuestión de socialización de la tecnología, especialmente en las zonas rurales o en los pueblos más vulnerables. Claro. La gente no tiene los antecedentes para aprovechar las oportunidades. Ya, ahora, ¿continúa dándose la brecha entre la cobertura en las áreas rurales y las áreas urbanas? Sí,
Sí, hay una brecha considerable. Sí, hay una brecha considerable en casi todos los países. Y es problemático. Tenemos que enfocar precisamente en el hecho de que los beneficios que pueden surgir de la adopción de esas tecnologías, tenemos que asegurar que alcancen a todos. Por ejemplo, durante la pandemia, la tecnología digital permitió que muchos alumnos seguían con sus estudios desde lejos, ¿no? Pero si tú eres una familia que no tenía ni conectividad ni tableta, estás intentando hacer sus tareas en el flip phone, eso no es factible, ¿no? Entonces, como región, perdimos más o menos 1 año y medio de instrucción. Y eso implica un costo de como 10% en los ingresos a través de la vida de esos alumnos, pero no son distribuidos igual a través de toda la sociedad. Ellos con conectividad no perdieron mucho, sin conectividad perdieron mucho. Claro, la pandemia llegó a demostrar o a mostrar esta gran brecha que existía. Entonces tenemos que ser muy pendientes de quién beneficia y que aseguremos que todos se benefician. Y hay una relación directa, obviamente, entre conectividad digital y desarrollo del país. Yo sí creo. Las nuevas tecnologías son a menudo basadas precisamente en esas plataformas digitales y la conectividad. Ya, muy bien. Ahora, Jorge, para ti la pregunta sería, en el informe más bien también se hace referencia a que los puestos de trabajo se recuperaron, pero no, y esto es interesante, aquí también yo creo que William puede intervenir, los puestos de trabajo se recuperaron, no así los salarios ni los ingresos de los hogares. O sea, ¿cómo entender esa recuperación laboral? Bueno, es bastante compleja. Ha costado mucho trabajo, yo creo que a todos los países, ir recuperando esa capacidad de generación de empleo. Y yo creo que los mismos rezagos de la pandemia y también la falta de capacidad y de incentivos para poder crecer post pandemia, eso también ha contraído mucho en el terreno de la práctica, eso ha contraído mucho la capacidad de crecimiento del salario. Lo pones con la simetría del crecimiento de la inflación, la alza de precios, la baja del poder adquisitivo del salario, pues bueno, se convierte en un tema muy complejo, porque no nada más es generar empleo, sino cómo lo haces más competitivo y que genere más riqueza y también que genere más condiciones para poder elevar las condiciones del salario. Aquí quiero retomar un tema que mencionaba el doctor Maloney, sobre el tema de la instrucción. Si seguimos invirtiendo en tecnología está bien, pero también hay que acompañarlo de instrucción. Tan solo en América Latina el 26.30% de las gentes son los únicos que tienen acceso a Internet, pero ¿qué calidad de uso le dan a ese Internet? Y yo creo que ahí hay una enorme área de oportunidad para ser altamente productivos las empresas y obviamente los empleos, ¿no? Claro. Ahora, William, ¿no es contradictorio el informe donde dice que los puestos de trabajo se recuperó, ¿no? Sin embargo, no los salarios o los ingresos? Sí, lo que pasó es que los salarios en términos reales, en poder adquisitivo. Exacto, se mantuvieron más o menos planos mientras la economía iba absorbiendo más y más trabajadores. Pero es exactamente porque estamos recuperando lo que perdimos, ¿no? Entonces, ahora es precisamente porque tenemos que tener tasas de crecimiento de 5 o 6% para realmente aumentar los salarios. Claro. Ahora, en este pronóstico también se habla de que la inflación general y subyacente, dicen ustedes, está disminuyendo. La pregunta es, ¿hay luz al final del túnel entonces? Estamos haciendo progreso y tenemos que ser muy positivos, que la región hizo muy bien en su manejo del tema. Empezamos muy temprano como región en tomar las medidas necesarias para combatir la inflación. Brasil empezó 1 año entero antes de la Fed estadounidense, Chile como 9 meses antes, México alrededor de ahí. Entonces, esos países ya están viendo que la inflación va bajando. Ya como región estamos en 4,4, mientras el OCDE está
en 6,4, algo así. Entonces estamos haciendo mucho mejor que el resto de los países avanzados. Esa es con la excepción, buena tenemos noticia. que sacar Argentina y Venezuela, Claro, pero sacando a ellos, estamos haciendo mucho mejor. Y esto es un crédito, es mérito de los bancos centrales de la región. Muy bien, o sea, hay buenas noticias también para la hay región. que celebrarlo. Hay que celebrar a lo grande, muy Exacto. bien. Jorge, según el informe también, el empleo informal disminuyó o permaneció estable. ¿Qué representa el empleo informal en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son las causas de que no pueda ser absorbido por el sector privado para enfrentar esta desigualdad? Primero, es un tema de volumen y es un tema de perfil de empleo. La gente, y aprovechan, aquí la gente se aprovecha muy bien el tema de las tecnologías para hacer compras en Asia a muy bajo costo y hacer reventa en América Latina a un costo que les permite una utilidad bastante atractiva. Mucha de esa gente está fuera del régimen regulatorio tributario. Entonces, bueno, también ahí es una tributación, unos impuestos que se están perdiendo y también se está perdiendo la capacidad de acercamiento con ellos. Yo creo que es un tema de falta de capacidad y de instrumentos para poderlos vincular o poderlos aglutinar en pequeños clústeres de empleo informal y ir gradualmente dando ese paso a la formalidad. Jorge, empiezo contigo. Tus conclusiones sobre este panorama económico en América Latina y el Caribe. Adelante. Bueno, hacer un planteamiento rapidísimo para poder tomar ventaja de todas estas oportunidades del nearshoring en el corto y mediano plazo que esto implica. Hacer una inversión ampliada en el tema de tecnologías de la información y acceso a Internet, pero acompañado de unos programas muy bien definidos de contenido orientado a la productividad y a la competitividad. Y apostar nuevamente, como se ha hecho en el pasado en América Latina, a políticas públicas extremadamente agresivas en materia de inversión, porque si no lo hacemos vamos a dejar de perder oportunidades que hoy son valiosas. Pero bien. Esas serían mis conclusiones. Muy bien. William, tu análisis. Aunque estos años no son muy fructíferos en términos de crecimiento, yo creo que tenemos muchas posibilidades, no solo en lo digital, pero también en todo el tema de la economía verde, la transición verde y en el reshoring. Pero como dijo Jorge, tenemos que tener estrategias claras y de largo plazo. No puede ser, no podemos estar cambiando la cosa día de día. Entonces tenemos que tener estrategias claras donde queremos ir como regiones, como países, y también tenemos que enfrentar esas carencias que tenemos en capital humano, en infraestructura, en inestabilidad en las reglas del juego, y con eso yo creo que tenemos chances mucho mejores en el futuro. Muchísimas gracias al doctor William Maloney y también a Jorge Rojas. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Vargas. Hasta luego.